Estão de acordo? Podemos começar. A palavra é sua. Tá. Em seguida eu vou passar a palavra. Tá. Então, meus colegas, minhas colegas, boa noite. Eu sou a professora Thaís Fonseca, líder do grupo Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos, o CEIBERO. Nós estamos aqui hoje, no dia 8 de julho de 2024, dando início a mais uma das nossas sessões webinar, na sua quarta fase. Dou as boas-vindas a todos os nossos colegas que assistem, aos nossos convidados, e passo a palavra para o professor Antônio César, que vai apresentar o nosso convidado e coordenar essa sessão. Então, uma boa sessão a todos. Obrigada. Bom, boa noite, Thaís, boa noite, colegas. Então, hoje nós temos o nosso convidado, o professor Nelson Castro Flores, da Universidade Bernardo O'Higgins, do Chile, né, e ele vai falar sobre as políticas de castelanização das populações indígenas da província de Charcas, de 1770 a 1790. O professor Nelson Castro Flores, né, é professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Bernardo O'Higgins e doutor em História pela Universidade do Chile. Ele é investigador do Centro de Estudos Históricos, né, também da Universidade Bernardo O'Higgins, editor-chefe da revista Autóctonia, revista de Ciências Sociais e Histórias. Ele participa do Instituto de Investigações Históricas da Universidade Nacional Autônoma do México e foi professor convidado no curso de mestrado em Estudos Históricos do Instituto de História e Ciências Sociais da Universidade de Valparaíso, entre os anos de 2020 e 2021, e no programa de doutorado em História da Universidade do Chile no ano de 2022. O professor Nelson Castro é especialista em História Colonial e em Etnohistória das Sociedades Andinas Meridionais. Ele participou e participa de diversos projetos de investigação financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Chile. Então, nós damos, né, as boas-vindas ao professor Nelson Castro, né, e passamos a palavra a ele para a sua apresentação. Então, boa noite, Nelson. A palavra está com você. O microfone está desligado, Nelson. Aló, buenas noches a todas y a todos. Gracias, César, por la invitación y muy contento de estar participando con ustedes en este webinar y principalmente para poder presentarles parte de los resultados de investigaciones que hemos desarrollado en el marco de varios proyectos de investigación, precisamente a propósito de las políticas de castellanización de las poblaciones indígenas en el área de Charcas, actual Bolivia, y cuyos territorios también se extendían a cierta parte del norte de Chile y el noroeste de Argentina, Paraguay y Uruguay. La extensa audiencia de Charcas, conocida en la literatura también como el Alto Perú, ¿no? Un nombre que no vamos a usar por diversas razones, ¿no? Y preferimos el de Charca, ¿no? Entendiendo que Charcas se constituyó ya desde la segunda mitad del siglo XVI en una unidad histórica y social, ¿no? Eso es para
con lo que respecta al nombre. ¿Mm? Ahora bien, quisiera compartir acá Me avisan si se ve o no, por favor. Nelson, no modo de tela cheia não funciona. Você tem que ir... No funciona. Não, tem que ir Bueno. no modo normal e passando as páginas, a gente vai ficando vendo as Ya. miniaturas. Voy a ir pasando entonces la exposición. Me avisan si hay. Bueno, esta exposición yo la he situado en un par de puntos. He extendido un poco la presentación por cuanto no se comprende el periodo 1770-1790, sino es en relación con una serie de políticas que hubo con anterioridad y que se vinculan al siglo XVI. Y un primer aspecto que quisiera considerar en la exposición dice precisamente relación con el fenómeno del plurilingüismo y las comprensiones que de este se hicieron en el contexto colonial. Como en diversas sociedades americanas, el plurilingüismo caracterizó a las poblaciones indígenas que fueron incorporadas a la jurisdicción política de la denominada provincia de los Charcas. Esta subordinación colonial impactó en las dinámicas y en las jerarquías sociales de las lenguas, promoviendo el prestigio de unas sobre otras, como fue el caso del quechua o del aymara respecto de las lenguas locales o maternas. Varias de estas lenguas locales o maternas desaparecieron, particularmente en el siglo XVIII y XIX, a pesar de la preocupación de la iglesia charqueña para que los doctrineros las aprendieran y las utilizaran en sus actividades catequéticas. Pero a pesar de los proyectos coloniales y contemporáneos de castellanización, las poblaciones indígenas charqueñas o de charcas conservaron gran parte de su patrimonio lingüístico. Actualmente, en el territorio boliviano, se habla más de una treintena de lenguas indígenas que están plenamente reconocidas por la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. La diversidad lingüística no fue apreciada de manera homogénea por todos los actores coloniales, ¿no? A lo largo de la situación colonial, la política del lenguaje se fue materializando en proyectos y debates respecto de la necesidad de castellanizar a las poblaciones indígenas en el ámbito hispanoamericano en general y en el espacio de Charcas en particular, que ha sido nuestro punto de trabajo en los últimos años. Ahora bien, a pesar de estos esfuerzos y estas estrategias, esto no conllevó a la imposición de la lengua castellana, ni tampoco a la eliminación de las lenguas indígenas, pero impactó en la organización social lingüística y en el sistema de denominación de las lenguas. Recordaremos que en la concepción castellana, la lengua era concebida como, siguiendo a Covarrubias, el lenguaje con que cada nación habla, ¿no? De esta manera se tendió a atribuir a una nación una lengua, y entendida la nación como el reino o la provincia extendida. Esta operación repercutió en el establecimiento de una relación unívoca entre nación y lengua, nación en el sentido castellano, descuidándose el plurilingüismo característico de las formaciones sociales andinas, y particularmente en el hecho que han señalado los lingüistas, que no existían sistemas u organismos lingüísticos de contornos bien definidos, semejantes a lo que se podría denominar lenguas. Ahora bien, a esto la tradición castellana agregó una clasificación
fundamentada en la extensión del uso de la lengua, distinguiéndose, de acuerdo con Alonso de la Huerta, catedrático de lengua en Lima, entre una distinción entre lengua materna o local, lengua provincial y lengua general. Antes que se extendiera la homologación de lengua general al quechua, ¿no?, que es la lengua general por antonomasia del virreinato peruano, la administración colonial con el virrey Toledo reconoció también como lenguas generales al aymara y al puquina. La misma orientación se siguió en la audiencia de Charcas, en las que también se hablaba el aymara, el puquina y el quechua. De esta manera, las lenguas generales, como se les denominó en el periodo colonial, operaron de acuerdo a Juan Carlos Estenssoro como principios de economía en contextos plurilingües, alentando un cierto trilingüismo en el caso del virreinato peruano. Ahora, este énfasis que se dio en las lenguas generales fue coherente también con la tendencia europea en lo que respecta al predominio de lenguas metropolitanas desde el siglo XVI. A propósito de eso, Jean Calvé señaló que los procesos de centralización política y expansión colonial europeos o al interior de Europa fueron acompañados por una tendencia a la imposición de lenguas metropolitanas con la subsecuente organización social lingüística y jerarquización de las lenguas y a la instalación de lo que él denominó como fenómenos de glotofagia. En el mismo periodo, los historiadores Michel Desserteau, Dominique Julliat y Jacques Revel señalaron que en el caso de la monarquía francesa hubo una continuidad en la destrucción de las culturas periféricas y la imposición del francés metropolitano, comilla, para agrupar a las élites, eliminando todo particularismo local que pudiera reforzar un autonomismo perjudicial a la centralización. Esto dicho en el contexto, como ustedes recordarán, en un contexto bien específico de transformaciones revolucionarias, en el que las lenguas locales, los denominados patuá, fueron visualizados como lenguas de la reacción monárquica. Ahora, en contraste con este caso, en el que el francés cortesano se limitó a un ámbito reducido, Milou observó que la castellanización de las élites en España fue más amplia, pues abarcó a gallegos, vascos, catalanes y valencianos. Además, señaló que esto, a diferencia de Francia, no correspondió a una política de la lengua alentada por el poder central, sino que fue facilitada en su perspectiva por el peso demográfico de los territorios castellano hablantes, el prestigio de las letras castellanas y por la proyección internacional de castellano en los siglos XVI y XVII. Bueno, a pesar de la castellanización de las élites, el carácter de monarquía compuesta o agregativa, es decir, conformada por diversos reinos, obstaculizó durante el siglo XVI que en la península se impusiera el monolingüismo oficial. Sin embargo, este siguió siendo considerado un activo valioso, de acuerdo a Bernal, y que significaba un signo de lealtad política el que fuera aceptado por las comunidades de la monarquía, ¿no? Bueno, a fines del siglo XVI también hay que agregar las uniones de la monarquía con Portugal, entonces ahí un poco también se complejiza también o se amplía este marco lingüístico, ¿no?, con el portugués. Ahora bien, en concordancia con las dinámicas que se observaban a nivel imperial, en Charcas se pueden distinguir dos grandes etapas respecto de las políticas de castellanización de las poblaciones indígenas. La primera etapa la debemos situar en las últimas décadas del siglo XVI,
hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Esta etapa coincidió con el predominio de una concepción que atribuyó a la monarquía castellana o la monarquía católica una misión salvífica, ¿no? En el interior de esta etapa coexistieron dos proyectos contrapuestos, ¿no? Que respondieron al problema de la capacidad de las lenguas indígenas para traducir o para comprender el contenido de la doctrina cristiana. El primer proyecto, ¿no?, se apoyó en un minucioso trabajo de gramaticalización, es decir, de reducción de las lenguas indígenas a un arte gramatical de origen latino, por supuesto, con el que se intentó demostrar la racionalidad de las lenguas indígenas y de quienes las hablaban. Este es, entre otras cosas, el proyecto que anima a Domingo de Santo Tomás en la redacción de su diccionario del quechua, que también fue después obispo de Charcas. Y por otra parte, este proyecto fue reforzado por las disposiciones del Concilio de Trento, en el que se dispuso la enseñanza de la doctrina en lengua vernacular, y también por las disposiciones del Tercer Concilio Provincial de Lima de 1583, en el que se determinó y en el que se publicaron exámenes en quechua y aymara, es decir, en las llamadas lenguas generales. Ahora bien, en un segundo momento, en la segunda mitad del siglo XVIII, el proyecto de castellanización de las poblaciones indígenas conoció una renovación muy fuerte de la mano del reformismo borbónico y del reformismo episcopal. Esta renovación se va a materializar en la instalación de escuelas de primeras letras en los pueblos de indios, en los que se debía promover la erradicación, la eliminación de las lenguas indígenas, bajo el supuesto de que estas lenguas indígenas constituían una barrera, un estorbo para el desarrollo de lo que se llamó en ese momento el fomento y la civilización. Ahora bien, este cambio en la política imperial, ¿no?, va muy de la mano con una nueva comprensión de la misión de la monarquía que se asumía con los Habsburgo, con el propósito de asegurar el fomento y la felicidad de los súbditos, ¿no? La salvación parecía pasar a un segundo plano y se colocaba en escena la idea de fomento de las poblaciones, de los territorios, y el aseguramiento a través de este fomento de la felicidad de los súbditos. Ahora bien, un segundo problema que quiero también comentar con ustedes tiene que ver con las lenguas indígenas y los proyectos de cristianización o las estrategias de cristianización en Charcas. Un importante oidor de la audiencia, Juan de Matienzo, a quien debemos un célebre tratado, El gobierno del Perú, señaló que la castellanización era un instrumento imprescindible, necesario, para poder reducir a los indios a vivir en lo que se llamaba en policía civil y cristiana, ¿no? Y al igual que en el modelo inca, las autoridades indígenas debían ser obligadas a hablar el castellano bajo la pena de ser removido de sus cargos. El oidor Matienzo esperaba que la castellanización permitiera un mejor aprendizaje de la doctrina cristiana, bajo la consideración de que la lengua indígena no tenía vocablos aptos para comprender y entender lo que se pretendía enseñar en la doctrina. Ahora bien,
las posiciones de Juan del Oidor Matienzo eran contrarias a la orientación de la Iglesia virreinal que se había establecido en los concilios provinciales de 1567 y 1583 respecto de alentar el uso de lenguas nativas en la pastoral. Incluso el destacado intelectual jesuita Antonio de Acosta, uno de los principales teóricos del concilio de 1583, consideró que las propuestas planteadas por Matienzo eran ilusorias y podían ser bastante infructuosas. Él estaba convencido de que el conocimiento de las lenguas indígenas eran necesarias para que los curas pudieran desarrollar una prédica más afectiva, ¿no? Porque los indígenas o la feligresía indígena podía seguir con mejor atención y con mayor dedicación estos sermones y estas prédicas. Ahora, en el interior del clero del obispado de Charca, nosotros también hemos detectado sectores que fueron contrarios al uso de lenguas indígenas en las prédicas o en la actividad pastoral. Uno de ellos, el maestro Domingo de Almeida, que fue el promotor del clero en las cortes en las cortes de España, planteó que las lenguas indígenas no eran adecuadas para la enseñanza de la doctrina cristiana y además señaló que entre los indios no siempre se comprendían estas lenguas generales, por lo cual solicitó que los indios fueran obligados y enseñados en la lengua castellana. Esta perspectiva del clero de Charcas fue recogida por una cédula de 1596, en la que se dirigía a la audiencia de La Plata o de Charcas, en la que se señaló que la mejor y perfecta lengua de los indios no puede explicar bien ni con propiedad los misterios de la fe, ¿no? Por lo que proponía promover la enseñanza del castellano. Ahora bien, pero esta propuesta básicamente quedó en nada. Lo que es cierto es que a fines de la década de 1630, el virrey conde de Chichón recibió la instrucción de que los indios debían aprender el castellano bajo el supuesto nuevamente de que esta lengua era necesaria para vivir en policía civil y cristiana y para siguieran hablando sus lenguas en las que se enseñaban muchos errores idolátricos, hechicerías y supersticiones, ¿no? En síntesis, las lenguas indígenas se señalaban como un estorbo para la cristianización de las poblaciones indígenas. Esta política, este proyecto de castellanización se concretó en una cédula de 1630 en la que se ordenó a los obispos americanos promover la enseñanza del castellano o español, ¿no? El primer impacto que tuvo fue precisamente en las parroquias de indios, ¿no? Porque hasta entonces no se podía hacer cura si no se aprobaba el examen en la lengua indígena de la localidad. Ahora, también esta cédula remarcó que el aprendizaje del castellano o español permitiría eliminar cualquier mediación, ¿no? No utilizar ya más intérpretes en la enseñanza y predicación de la doctrina, ¿no? Los curas solían usar intérpretes, incluso en algunos casos, hasta para el sacramento de la confesión. Ahora bien, en esta cédula, la castellanización no solamente era necesaria para la salvación de las almas, sino que era también útil
para el gobierno y la República de los Indios, es decir, para la vida política en la República de Indios, ¿no? Y nuevamente se cita el caso de los incas, ¿no? Que expandieron la lengua general en todo el Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Ahora, a pesar de esta indicación, la cédula tuvo una escasa recepción en Charcas, con excepción de la diócesis de La Paz, en la que el obispo promovió esta enseñanza del castellano, ¿no? Y se mostró como un firme partidario de la castellanización. No obstante, antes había sido un activo partidario del uso de las lenguas indígenas en las parroquias indígenas, llegando a sacar o a remover de sus cargos a curas que no dominaban las lenguas. Bueno, esto es parte de los juegos políticos, ¿no? Y este obispo, que luego fue arzobispo de Lima, Feliciano de la Vega, sostenía, ¿no?, que, comillas, para el bien de esta gente miserable y para que pueda haber más ministros en adelante, y en especial en estas provincias, se refiere a la diócesis de La Paz, donde por hablarse la lengua aymara y la puquina, que son difíciles, y en particular el puquina, que consiste lo más de ello en la guturación, hay gran trabajo en hallar quien los entienda para las confesiones y predicación del Santo Evangelio. Ahora bien, esta posición del obispo también era mantenido por algunos miembros del cabildo catedralicio de la iglesia catedral, ¿no? Como Antonio de Herrera, que sostenía que las lenguas indígenas facilitaban la supervivencia de las idolatrías, ¿no? Este es un tema que se va a repetir, la relación entre lenguas indígenas e idolatrías. No obstante, esta opinión del racionero fue minoritaria entre los miembros del cabildo catedralicio. En toda la arquidiócesis se continuó exigiendo el examen de lenguas indígenas para acceder a un curato o una doctrina de indios, ¿no? Y además se exigió, ¿no?, que en las parroquias en las que coexistían otras lenguas distintas a las lenguas aymara o quechua, el cura doctrinero debía aprenderlas en un lapso de 6 meses, ¿no? Estas eran las famosas lenguas locales o maternas que se hablaban en varios curatos, ¿no? Eh, Ahora bien, es tal la fuerza que tiene esta estrategia de uso de las lenguas generales que el arzobispo Fray Pedro de Oviedo dispuso en 1648 que en todas las diócesis sufragáneas al arzobispado de La Plata se debía nombrar un catedrático de lengua indígena para que enseñara a los sacerdotes, ¿no? De manera de que estos, como curas, pudieran administrar los sacramentos donde fuesen presentados, y que antes de la nominación del oficio de cura, los obispos debían evaluar el dominio que tenían estos en las lenguas indígenas. ¿Mm? Ahora bien, en las décadas de 1680 y 1690, nuevas disposiciones reales retomaron los argumentos que habían sido utilizados por los partidarios de la castellanización a fines del siglo XVI y en la década de 1630. Estas cédulas de 1680, 1685, 1680, perdón, fueron incorporados en la recopilación de leyes de India de 1683, ¿no? En 1685 se volvió a insistir en la vieja idea de que las lenguas indígenas no podían explicar con suficiencia el contenido de la doctrina cristiana, ¿no? Advirtiendo del riesgo que había en la traducción a las lenguas indígenas de la doctrina cristiana en una población o en una feligresía que estaba insuficientemente adoctrinada. Ahora, estas cédulas dispusieron de que en los pueblos se
contara con escuelas, ¿no?, que fuera supervisada por el cura doctrinero y en la que se enseñara la lengua castellana, ¿no? Nuevamente, en la década de 1680, el virrey duque de La Palata volvió a criticar la supervivencia de la lengua quechua, ¿no?, la lengua indígena, con el temor de que estuvieran en el imperio del Inca, ¿no?, de que resultaba en lo político y espiritual el mayor impedimento para la crianza de estos naturales. Habrá que esperar hasta la rebelión de Túpac Amaru en 1782 para que estos discursos en torno a las lenguas y otros elementos identitarios que vinculaban a las poblaciones indígenas con el Inca volvieran a ser esgrimidos, ¿no?, precisamente para eliminar las lenguas indígenas o el uso de ellas y otros soportes de memoria. De ahí entonces que en el proyecto del Duque de La Palata se esperaba, ¿no?, que la castellanización de las poblaciones indígenas pudiera asegurar la conversión de los indígenas, el aseguramiento de la salvación de sus almas y, sobre todo, es el resguardo del gobierno político. Ahora, como aconteció con diversas cédulas reales que se obedecieron pero que no se cumplieron, la cédula de 1685 no fue ejecutada. La propuesta fue reiterada hacia 1691, ¿no?, en la que incluso se precisó cómo debían funcionar las escuelas, ¿no?, de primeras letras, disponiéndose que éstas se situasen en ciudades y pueblos grandes y que hubiera escuelas separadas para niños y niñas, y que en el caso que hubiese una única escuela, hubiera separación de sexo al interior de la sala. Bueno, y también se reiteró en esta cédula de 1691 que era obligatorio el dominio del castellano para las autoridades indígenas, por lo cual se dio un plazo para que aquellas autoridades indígenas que no dominaban el castellano lo aprendieran en un lapso de 4 años. En caso contrario, debían ser excluidos o removidos de sus cargos. Ahora bien, fines de la década del siglo XVII, perdón, al promediar la primera mitad del siglo XVIII, hacia 1730, hubo un proyecto del obispo de La Paz, sugiriendo, digamos, que se promoviera la castellanización de las poblaciones indígenas, propuesta que fue objeto de una dura crítica por parte del fiscal del Consejo de Indias, eh, quien acusó al obispo de estar más interesado en colocar en los cargos de cura de pueblos de indios a sus allegados, ¿no? Y no estar tan interesado, básicamente, en la cristianización de estas poblaciones. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII nosotros vamos a observar nuevos aires, un nuevo escenario, precisamente un nuevo ambiente para las propuestas o para los proyectos de castellanización. Y en este sentido, a inicio de la década de 1770, la política imperial experimentó una reorientación respecto de las lenguas indígenas, ¿no? Y sobre todo respecto de la castellanización de las poblaciones indígenas. Es un contexto de reformas, ¿no?, que está dominado por por el debate sobre el fomento y la civilización de los territorios y de las poblaciones. Y en ese contexto de debate que se daba tanto en la península, pero también en, en Hispanoamérica, las lenguas indígenas
fueron identificadas como una de las principales barreras, como uno de los principales escollos para la plena incorporación de las poblaciones indígenas al ordenamiento político, religioso y económico. ¿Mm? En la génesis de este proyecto de castellanización, confluyeron por una parte la postura castellanizadora del arzobispo de México, Francisco Antonio de Lorenzana, quien insistió en que la diversidad lingüística en el caso de México era peligrosa para la estabilidad y la seguridad del gobierno, pero también confluyó en esta postura castellanizadora la renovación y la reinterpretación de viejos proyectos imperiales en el contexto del reformismo borbónico, como estos proyectos castellanizadores del siglo XVI, que fueron, que fueron también levantados, como hemos visto, en algunos momentos en el siglo XVII y sobre todo en el gobierno del virrey duque de La Palata hacia la década de 1680. Ahora bien, la cédula de 1770, ¿no? Una cédula que tuvo un impacto, o sea, perdón, una cédula que tuvo una aplicación en el conjunto de Hispanoamérica, contempló este proyecto que la ejecución del mismo debía ser realizado por los obispos y los curas doctrineros. ¿Ah? En este sentido, la audiencia de Charcas solicitó al obispo Gregorio de Campos, el obispo de La Paz, que elaborara una propuesta para poder ejecutar esta disposición real. Ahora, este obispo, Gregorio de Campos, al que hemos estudiado en nuestro contexto, fue un decisivo promotor de reformas en la diócesis paceña, ¿no? Un representante bastante genuino del reformismo episcopal, ¿no? Particularmente lo concerniente a las prácticas devocionales de los indios y españoles, además de mostrarse muy severo con el comportamiento de los curas doctrineros. Pero también el obispo era un firme partidario de la castellanización de la población indígena. Fue miembro del Cabildo Catedralicio en Nueva Granada y de esa experiencia él recogía como un valor o valorando que se haya extinguido el uso del idioma indígena, ¿no? Quedando reducido a una sola provincia. Y también había percibido de que esta eliminación o reducción en Nueva Granada de las lenguas indígenas había llevado, digamos, a eliminar el examen de lengua para acceder a un curato, ¿no? En el cual se aventuró a colaborar. ¿Ah? Y en ese sentido... Nelson, está dando problema com o teu áudio. Você poderia voltar pouco a tua exposição, por favor? ¿Se escucha, no? Sí, agora sim. Ah, ya, perdón, ¿pero no se escuchó lo anterior? Não, um pedaço uma parte da tua fala não ficou, não foi possível ouvir. Ah, ya. A ver, volvería, no. Lo que estaba señalando era que este proyecto fue encargado al obispo de La Paz, quien diseñó una propuesta según la cual en cada pueblo de indios se debía construir una escuela en la que se debía enseñar tanto la lectoescritura como la doctrina cristiana en castellano, ¿no? Y también que la interacción, el profesor o el preceptor
y los escolares debían actuar solo en castellano, ¿no? Y también prescribió un método de enseñanza el obispo, muy del uso de la época, que era un método de repetición, ¿no? Estableciendo que debían repetirse durante la mañana y la tarde los vocablos castellanos y su correspondencia con vocablos indígenas, ¿no? Y para reforzar esta enseñanza, insistió en que tanto en las casas y haciendas de españoles se debía hablar solo el castellano, ¿no? Y también que el castellano debía ser exigido a las autoridades indígenas. Era un poco utópico esta idea de que en las casas y haciendas de españoles solo se hablaba el castellano. Nosotros sabemos, por las indicaciones del siglo XIX, que incluso en algunas zonas y haciendas, que incluso los españoles hablaban las lenguas indígenas. En el caso de La Plata, el dominio del quechua, lo mismo que en las haciendas en la zona de Cochabamba, ¿no? Los españoles hablaban quechua también. Eso es otro fenómeno al que no nos vamos a referir acá. Ahora bien, ahora, ¿qué es lo interesante de estas propuestas, ¿no? Eh, que en la cédula de 1770 se insistía en establecer escuelas de primeras letras en las que se enseñara castellano y que promovieran o alentaran la extinción de las lenguas indígenas. Por primera vez, y este es el punto que marca diferencia con las otras disposiciones, una cédula real recogía un proyecto largamente anhelado por diversos sectores castellanizadores, ¿no? Es decir, la eliminación de las lenguas indígenas y la imposición del monolingüismo castellano. ¿Ah? Ahora bien, también se mostró favorable a la propuesta de castellanización el fiscal de la audiencia de Charcas, ¿no? Quien consideró que era preocupante que no se hubiese ejecutado ninguna medida de castellanización a pesar de que se había establecido en diversas cédulas, ¿no? Y esto era obvio para el fiscal, puesto que estas lenguas predominaban entre los indígenas que habitaban las ciudades y villas del distrito de Charcas. A juicio del fiscal, el predominio de las lenguas indígenas repercutía en la falta de civilidad y política en las poblaciones indígenas y redundaba en el predominio de vicios y errores entre los indios y en el impedimento de la sociabilidad y el trato con los españoles. Ahora bien, él consideró que esta falta de conocimiento del castellano y de lo que se le suponía agregado, como era la civilidad, era responsabilidad de quienes pensaban que los indios no tenían disposición para la enseñanza. ¿Ah? Por eso coincidió en la necesidad de establecer escuelas de primeras letras en todos los pueblos de indios. A partir de estos planteamientos, la audiencia de Charca ordenó que curas y corregidores establecieran en todo el distrito escuelas para la enseñanza de primeras letras y de enseñanza del castellano, bajo el convencimiento de que este establecimiento de escuelas permitiría desterrar las diversas lenguas de los indios que impedían y embarazaban su instrucción y civilidad y su trato con los españoles. Ahora bien, la implementación de este proyecto fue lenta y encontró diversas dificultades que no fueron contempladas
en las propuestas del obispo y del fiscal. ¿Ah? Solo hacia 1775, es decir, 5 años después, en un solo corregimiento se habían establecido escuelas de primeras letras. Para apresurar el establecimiento de estas escuelas, la audiencia exigió su pronta ejecución bajo la amenaza de multas para los corregidores. ¿Mm? ¿Cuál fue el gran pero que pusieron los corregidores y curas? ¿No? Que es un tema que no fue contemplado en la propuesta, ¿no? Que era el financiamiento. ¿Ah? ¿Cómo financiar el establecimiento de estas escuelas de primeras letras? ¿Ah? Y ese fue un gran problema. No había medios para financiar los gastos que demandaba el establecimiento de estas escuelas. Incluso la circular de la audiencia no llegó a todos los corregimientos. Bueno, a pesar de estos contratiempos, curas y corregidores compartieron la opinión que la castellanización era un instrumento adecuado para erradicar las lenguas indígenas y sus negativos efectos en el modo de vida de la población indígena. Sostuvieron de que el uso del castellano permitiría, comilla, la civilidad de sus individuos como la más clara noticia de nuestra Santa Fe Católica. También se mostraron algunos confiados en que los indios podrían alcanzar una mejor comprensión de la religión, colocando freno a la propagación de las supersticiones. En la mirada de estos ministros, a quienes se responsabilizó del estado en el que se encontraba la población, la escuela permitiría civilizar y evitar que muchos de ellos vivan vagantes y poco menos que como gentiles, que como idólatras. Este proyecto de castellanización también impregnó el debate al interior de la institución eclesiástica charqueña, que hasta la década de 1770 no estuvo interesada en la castellanización de las poblaciones indígenas. En el Sínodo Diocesano de La Plata, por ejemplo, se recogió la representación que vinculaba las lenguas indígenas con el registro gentílicos, ¿no? Y acusó, digamos, la existencia de algunos especialistas rituales que aprovechaban los efectos de la borrachera o de la embriaguez con ocasión de juntas y bailes para, comilla, traer a la memoria a los demás sus ritos gentílicos con relación circunstanciada de sus huacas, excitándolos a su veneración y culto con ceremonias y cantos lúgubres a su usanza y en la lengua materna que usan para este efecto. Ahora bien, el Concilio Provincial de La Plata fue más allá que esta disposición del Sínodo Diocesano e incorporó en sus disposiciones una orientación castellanizadora, al considerar, comillas, que el idioma de cualquier nación deba ser el de su soberano, agregando que en la provincia de La Plata el castellano debía ser la única, universal y pública lengua viva de todos los vasallos de su majestad católica. Y por último, un par de observaciones, ¿no? Para sintetizar. Hemos visto rápidamente que desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la década de 1770, las lenguas generales indígenas adquirieron cartas de prestigio en el terreno administrativo y pastoral en la audiencia de Charca. Sin embargo, la política de castellanización accedió en diversos periodos con propuestas insuficientemente elaboradas. A finales del siglo XVII, el proyecto de escuela castellanizadora solo tuvo un eco momentáneo en la diócesis de La Plata. En ese mismo obispado, en la década de 1730, se esbozó una crítica a los efectos negativos que tenía la supervivencia de las lenguas indígenas en el desarrollo de la pastoral episcopal. Además,
esta crítica incorporó la idea de que esta situación imposibilitaba que los clérigos calificados ocuparan los curatos de indios por desconocer el idioma o la lengua de estos. Los partidarios de la castellanización insistieron en que la permanencia de las lenguas indígenas implicaba una supervivencia de supersticiones e idolatrías en el interior de las comunidades indígenas. Junto con esto, cuestionaron constantemente el valor de estas lenguas para traducir adecuadamente la doctrina cristiana y la comprensión del orden político. En el último tercio del siglo XVIII, la política de castellanización encontró un terreno fértil entre los prelados reformistas y funcionarios ilustrados, quienes compartieron la idea de que las poblaciones indígenas podían ser instruidos, es decir, tenían una ignorancia que era vencible y no invencible, podían ser instruidas en el dominio del castellano para conducirlos a la civilidad, la urbanidad y la vida política y cristiano. No es difícil advertir en esta ideología la justificación de una voluntad aculturadora que podía conducir a un insospechado lingüicidio, pero en la práctica los desarrollos fueron por otro lugar, manteniéndose gran parte del patrimonio lingüístico de las poblaciones indígenas. Muchas gracias. Ok, então, muito obrigado, Nelson. Daí nós passaremos agora a questões, né? Se alguns dos colegas quiser formular alguma questão ao Nelson, né, referente aí à apresentação que ele acabou de fazer. A ideia é fazermos um primeiro bloco de 3, e daí, em seguida, passamos para mais 3. Então, nós temos a Thaís e o Cláudio. Mais alguém? Tem uma outra que levantou a mão antes. Eu não marcou aqui quem... Levantou, mas não manteve. Foi... Acho que é Francisca. Francisca, ¿quieres debater? Francisca Urrutia. Ay, no, disculpen, quería felicitarla, quería hacer una emoción para felicitar. Esperaré a que el resto haga sus comentarios, disculpen. Não. Bom, podemos passar para então, as questões aí, a Thaís e o Cláudio, e em seguida vamos avançando. Então, Thaís, por favor. Então, obrigada, Nelson, pela sua apresentação, com um tema muito interessante e instigante para nós que pesquisamos, particularmente no meu caso, os processos de reformas empreendidas pela coroa portuguesa na mesma época, né, no final do século XVIII, com a implementação do chamado ensino régio, o ensino patrocinado pelo Estado, e que, de uma certa medida, em algumas regiões do Brasil, também tinha um objetivo semelhante, que seria a padronização linguística, né? O professor Justino Magalhães, aqui conosco hoje, um especialista nesse estudo, mas eu gostaria de perguntar se eu entendi corretamente na sua apresentação que poderia ter havido uma divergência envolvendo as lideranças religiosas mais próximas do Estado e de sua política, e os sacerdotes, né, que estavam mais próximos dessas populações
e que veriam mais utilidade na manutenção das línguas nativas. Eu não sei se eu compreendi bem, se foi isso mesmo que pode ter ocorrido, de haver uma ação estatal e também por parte da igreja, né, como instituição, no sentido de eliminar as línguas indígenas e impor a língua castelhana, mas na prática cotidiana da relação entre, né, os padres, os sacerdotes e a população, a permanência, ou pelo menos a tentativa de manter, de alguma forma, o uso dessas línguas pela praticidade nos processos de catequese e de evangelização. Queria saber se foi isso mesmo que eu entendi, né, se você puder desenvolver um pouco essa questão. Né? Muito obrigada pela apresentação, eu fiquei muito estimulada a pensar, né, comparadamente, a situação dessas partes da América, né, sob domínio espanhol, e o nosso caso aqui na América Portuguesa, em que essa política, a política pombalina, né, motivada pela ideia de civilização e de ordenamento da sociedade, caminhou em algumas regiões, sobretudo onde havia maior concentração de aldeamentos indígenas comandados por ordens religiosas, no sentido de impor essa uniformização linguística, né? Por exemplo, a proibição do uso da nossa língua geral, né? que também existiu nas regiões litorâneas do Brasil, né? Uma mistura de português com línguas indígenas. É isso, muito obrigada, agradeço muito. Respondo. O Cláudio quer fazer a questão? Não, posso fazer. Não acabou sendo muito parecido com o que a Thaís perguntou. Nelson, parabéns pela conferência. Eu fui anotando uma série de questões e a conferência foi tão bem elaborada que, à medida que eu tinha dúvida, você a respondia logo em sequência. Então, as minhas perguntas são todas taxadas, todas riscadas, porque elas foram já respondidas ao longo da fala. Mas eu fiquei com duas dúvidas que são, enfim, duas ideias para pensar, e eu não sei se eu entendi corretamente também, um pouco parecido com o que a Thaís falou. Uma tem a ver com essa ideia da língua geral, quer dizer, você mencionou rapidamente, que não é o seu trabalho, que os espanhóis falavam línguas indígenas. Houve em algum momento alguma coisa parecida com uma criação de uma língua geral? Porque a língua geral no Brasil é uma língua que os jesuítas aprenderam, né, um guarani falado numa região específica do Brasil e que foi disseminado pela catequização como língua geral, porque era mais ou menos próxima das várias outras línguas ao longo, principalmente da costa brasileira. Então virou uma língua geral, que é uma mistura de português, de guarani, de latim, né? Os termos da Eucaristia também acabavam sendo incorporados, e essa língua foi extinta por decreto, né? Por ordem real. Foi proibida de ser falada e desapareceu. Ninguém mais, pouquíssimo. Um ou outro professor da USP consegue recuperar essa língua, mas as populações indígenas mesmo já abandonaram. Então, é um pouco isso. Houve alguma coisa parecida? E a outra também, eu fiquei com a impressão, seria uma segunda questão, que você, no seu trabalho, mostrou existir uma certa independência colonial com relação às ordens e os decretos espanhóis, né, nesse tocante. Quer dizer, ao fim e ao cabo, me parece que a decisão final sobre castelhanizar ou não era local e não vinha da Espanha. Se eu entendi errado, por favor, me corrija. É isso. Então, passamos. Nelson, você tem a palavra, por favor. Gracias por las preguntas. Estoy hablando lento. Ustedes saben que nuestro castellano es muy rápido y es casi ininteligible. Así que por eso estoy hablando lento.
Les agradezco las preguntas. En verdad, ambas preguntas van con un problema, digamos, que se vincula, en primer lugar, a la creación de las lenguas generales, que es el mismo fenómeno que ustedes observaban a propósito de los jesuitas, que también fueron los grandes promotores de estas lenguas generales, ¿no? En el caso del aymara y del quechua, ¿no? La mayoría de los críticos al uso de lenguas generales precisamente marcaban este punto. Estas lenguas generales construidas pastoralmente o construidas para efectos de la pastoral, pocas veces se entendían en las diversas poblaciones. Uno, por el hecho de que hay también variaciones de ellas. El quechua tiene diversas variaciones, lo mismo que el aymara. Por lo tanto, no siempre estos sermonarios que se publicaron o estos catecismos podían ser entendidos. Esa es una primera cuestión que yo quería señalarles. Un segundo elemento que ha sido poco estudiado y que hemos tenido ocasión de acercarnos al problema con muy pocos materiales de archivo, es el hecho que gran parte de la población castellana o española, a lo menos a nivel de las élites, hablaba, por lo menos en la zona de La Plata, el quechua. ¿Esto por qué lo sabemos que hablaba el quechua? Porque al ingresar, al postular algunos miembros de estas élites a los concursos de curatos para curatos de indios, solían dominar el quechua y decían que lo hablaban desde niño. Es un primer fenómeno. Y por ahí un cronista de La Plata, hacia 1638, señalaba que gran parte de la población española de la crianza estaba en manos de indígenas, de indígenas que hablaban el quechua, debemos suponer, ¿no? En la ciudad de La Plata se hablaba hace 1610 3 lenguas indígenas: el quechua, el aymara y el puquina, ¿no? El quechua era hablado por gran parte de la población. Es una primera cuestión que hay que observar. No así el aymara, porque el aymara más bien es una lengua que se habla en la zona del Titicaca, ¿no? De La Paz, y también sabemos que no se hablaba el aymara porque se instauró en La Plata, en la década de 1580, una cátedra de lengua indígena destinada a la enseñanza para quienes estaban estudiando para sacerdotes, ¿no? Y la mayoría de quienes cursan la cátedra cursan en el aymara. Primera cuestión. La segunda cuestión, que una minoría, otro grupo que, sabiendo quechua, hablado, porque lo hablan, estudian también la gramática quechua para poder responder los exámenes, ¿no? Los exámenes consistían en traducir textos al aymara o al quechua. Entonces, eso lo sabemos, un primer dato, y sobre el cual hay que seguir indagando más, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con el predominio. Y otro dato que es interesante es que uno de los argumentos que se da en 1772 para eliminar la cátedra de lengua general que se daba en la Universidad de San Francisco Javier en La Plata, uno de los argumentos que se da es que la población habla las lenguas indígenas y no se requiere tener una cátedra. Esos son datos, digamos, que hay que juntarlos para ver el otro fenómeno, ¿no? Que nosotros no hemos explorado, porque no hay muchos materiales para explorarlo. Y una tercera indicación respecto a las lenguas tiene que ver también con el hecho de que estas poblaciones indígenas también eran bilingües o trilingües. Ese otro fenómeno que también hay que explorar. Y no hay que desconocer tampoco, yo aquí lo que insistí más bien es en los proyectos desde arriba, ¿no? De castellanización.
Pero desde abajo también hay, como lo ha señalado para el caso del Arzobispado de Lima, el trabajo de Amy Yuras, ¿no?, sobre Lima. Ella ha señalado básicamente que hay un proceso de castellanización desde abajo que está promovido por las poblaciones indígenas, ¿ah? Cuestión que ha sido examinada también en los pocos estudios que tenemos para el estudio de las escuelas de primeras letras, por ejemplo, en Potosí, ¿no?, que es un centro, como ustedes saben, neurálgico, no solamente en términos productivos, sino que de población. En Potosí se instalan también escuelas donde concurren los hijos de las élites indígenas a aprender, ¿no?, lectoescritura y aprender castellano. Y tenemos también que la mayoría de los miembros de la élite indígena habla castellano. Entonces, ese otro fenómeno que también hay que ver, también está la tendencia de que muchas de las élites indígenas, cuando habla en los foros de justicia, lo hace en su lengua, a pesar de que dominan el castellano. Ese otro fenómeno. Son fenómenos que bueno, deben darnos cuenta de que es más variopinta la situación. Yo he insistido en el fenómeno de la castellanización, pero están estos otros fenómenos que se dan. Y también sabemos que existieron escuelas de primeras letras antes de este proyecto de 1770. Lo sabemos por los registros que dan los curas, ¿no?, de que han instalado escuelas, pero en los pocos casos que hemos estudiado, estas escuelas son en castellano y en lengua indígena, lo que es bastante, mantienen ambas lenguas. Eso es lo primero, sobre este punto. Lo segundo sobre este punto, que no es menor, es que esta cédula de 1770 se ejecuta con la ausencia de los grandes defensores de la prédica en lengua indígena, que son los jesuitas. O sea, la expulsión de los jesuitas en 1767 va también a generar un cultivo de estos sectores que son partidarios de la castellanización. Sin dejar de mencionar que los jesuitas sostenían las diversas misiones que existían en Charcas. Con posterioridad van a ser asumidas por el clero regular, que rápidamente por el clero secular, que rápidamente la va a abandonar porque desconocían las lenguas, entre otras cosas, y van a ser dirigidas, estos pueblos de misión, por miembros del Colegio de Propaganda FIDE, por franciscanos, ¿no? Y ahí se va a seguir siendo la práctica en las lenguas indígenas, ¿no? Va a seguir, digamos, dándose esta actividad catequética. Y es muy probable que los curas hayan mantenido, después de estas disposiciones, la prédica en lenguas indígenas en los curatos de indios. Es decir, que a pesar de esa insistencia, se siguió manteniendo, porque es una disposición que sostuvo el Concilio Provincial de La Plata, que la prédica se siguiera haciendo en lenguas indígenas. Eso es la primera cuestión. Y efectivamente, claro, esto hay que leerlo en relación, ¿no? Las reformas pombalinas que ustedes conocen bastante bien pueden tener muchos puntos en común con este clima de reformas que son políticas, pero también son eclesiásticas. Por eso yo he reformado, he insistido en esta idea del reformismo episcopal, ¿no? Y cómo el reformismo episcopal, que tiene una actitud crítica frente a las devociones indígenas y populares, también percibe que las lenguas indígenas mantienen un registro gentílico o idolático, y por eso es necesario que los indígenas aprendan el castellano. Eso es con respecto a la primera cuestión. Ahora, efectivamente que esto enfrentó a diversos grupos, ¿no? No todos los grupos fueron afines, y lo que hemos visto en la última pregunta, que efectivamente uno de los rasgos de la política colonial es que muchas veces los intereses locales priman por sobre los intereses imperiales, de tal modo de que hay procesos de negociación, incluso de negativa
de implementación de proyectos reales. Si uno se fija, las estrategias de castellanización con fuerza se dan en la década del 30 del siglo XVII. Y recién en la década del 70 se comienzan a ejecutar, pero no se implementan. Es tal así el punto que ustedes recordarán que demoró 5 años para que se implementaran las primeras escuelas de primeras letras castellanizadoras en un corregimiento, en un solo corregimiento de todo el distrito. ¿Ah? Y tomaba notas para esta exposición de una propuesta de 1792, es decir, 22 años después de la propuesta, una propuesta que se dirige, digamos, al intendente de La Paz por parte de su asesor letrado, proponiéndole una fórmula para financiar el establecimiento de escuelas de primeras letras que no se habían establecido en 22 años. ¿Ya? Bueno, y como eso pueden haber una serie de cuestiones, pero hay un hermoso libro de Sergio Serulnikov, que ha sido publicado hace poco, que a propósito de Charcas, estaban bien pensando en la ciudad de La Plata, en el cabildo secular, que ha denominado él la cultura del disenso, ¿no? Y ha demostrado, ¿no?, cómo estos grupos locales no solamente se oponen a una serie de medidas, sino que prima en ello una cierta autonomía, ¿no? Recuerden, una autonomía que no era muy del gusto de los funcionarios borbones, ¿ah? No era muy del gusto, ¿no? Estas élites locales, estos grupos locales tenían mucho peso. Y en el caso, digamos, de la política de castellanización, hay una coyuntura interna dentro de la iglesia, ¿no?, que tiene que ver con la presencia de estos obispos reformistas, ¿no? Pero también hay un clero local que habla las lenguas indígenas, ¿verdad? Y también tenemos un clero, lentamente, a raíz de las reformas que se están proponiendo en la década del 70, ya tenemos la incorporación de indígenas a los colegios seminarios. Claro, no con una presencia masiva como fue el caso mexicano, pero tenemos algunos. Bueno, eso os indicaría. Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Ao Nelson. Farinia, por favor. Hola, buenas noches. Más que Buenas nada, noches. cuestiones, más que todo felicitar por la exposición de Nelson, me encantó realmente y me hace pensar un poco más en el tema actual, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo no vengo de la historia, soy antropóloga, pero pienso cómo no ha funcionado realmente todas estas políticas que se han tratado de implementar, como decía Nelson, ¿no? Tanto así que mucha de la producción que se tiene en lenguas indígenas, sobre todo, viene pues de los curas, ¿no es cierto? Muchos de los rezos, incluso actuales, estas traducciones al quechua o al aymara se han hecho básicamente desde la Iglesia Católica. Y ahora en Bolivia, sobre todo en La Paz, está pasando algo interesante también con todas estas iglesias protestantes, ¿no?, donde todos los pastores, por ejemplo, están aprendiendo la lengua aymara y están predicando también en lengua aymara y están sacando bastante producción también de textos y Biblias incluso en lengua aymara, ¿no?, ahora en la actualidad. Entonces parecería que este proyecto, bueno, no es que parecería, sino que realmente no ha funcionado, como decía Nelson, eso de la castellanización, ¿no es cierto? De hecho, creo que en Potosí, en Sucre también, uno de los que más han extendido la lengua quechua también han sido los curas, ¿no?
durante la evangelización, ¿no? Yo vengo de Potosí y de hecho he visto mucho de esto, ¿no? Eso, nada más y gracias Nelson, muchas gracias Linda, tu exposición. Ok, obrigado Farinha. Nelson, quer comentar? Sí, yo agregaría gracias por el comentario, Vari. Yo agregaría un fenómeno que han estudiado, digamos, los sociolingüistas, por así llamarlo, que en el caso de la actual Bolivia, ha habido un proceso bien particular, ¿no? De expansión del quechua, por ejemplo, de retirada de la aymara y de expansión del quechua o viceversa, ¿no? Algunos autores eso lo vincularon, estoy pensando básicamente en Gerald Taylor, lo vincularon a la acción de la iglesia, ¿no? Que la iglesia había promovido, digamos, este uso del quechua y se había extendido. ¿Mm? Eso puede ser y no ser. Hay que también recordar la movilidad de las poblaciones desde el Cusco hacia las zonas altiplánicas, etcétera. Hay una serie de fenómenos, ¿no? Son sujetos los que están circulando y sujetos que circulan con sus lenguas. Eso es lo primero. Pero lo que es más interesante es un aspecto que ha insistido, digamos, un sociolingüista francés, Pirard, ha insistido en cuestionar un poco un modelo, el modelo que vincula una lengua a una nación o en el caso actual a una cultura, ¿no? Y más bien ha recordado que en esto de las lenguas no debemos dejar de lado el hecho de que las sociedades andinas prehispánicas eran plurilingües y no monolingües. ¿Ah? Ese es un fenómeno. Ahora, ¿se mantuvo este plurilingüismo? Uno estaría sospechando que a lo menos en un espacio se hablaba más de una lengua, ¿no? Y no necesariamente el que hablaba quechua era indígena, porque había mucho español que hablaba quechua. Pierrar señala un dato, digamos, de unas haciendas en Cochabamba a inicios del siglo XIX, en el que señalaba él de que las mujeres de la hacienda, es decir, las mujeres de los hacendados, no hablaban castellano, hablaban quechua. ¿Ah? Entonces, ahí uno se puede poner a pensar. Nosotros también indicamos de que hay un prestigio de lenguas. El quechua hasta el día de hoy tiene más prestigio social que otras lenguas, porque se le vincula en el imaginario con el imperio inca, con el Tahuantinsuyo, con la nobleza inca, etc. Entonces hay también un prestigio social de las lenguas, una jerarquía de las lenguas que también es un efecto colonial. ¿Ah? Entonces hay lenguas que se hablan y hay lenguas que también eran de prestigio. El castellano resultó ser de prestigio en la medida que era la lengua del poder, ¿no? Era la lengua del poder y por eso las autoridades indígenas hablaban castellano. Incluso familias indígenas que no enseñaron la lengua indígena a sus hijos. Tenemos un caso muy estudiado para un curacazgo, ¿no? En Atacama, donde la familia del cacique, hacia 1780, los hijos del cacique no hablaban ninguna lengua indígena, solo castellano. Esas estrategias de castellanización también tienen que ver con el prestigio de la lengua. Hay lengua de prestigio y de poder. ¿Ah? Hay otras, por ejemplo, que se nos escapan, el latín, ¿no? Que es una lengua de poder, sin lugar a duda. No es la lengua de la enseñanza, es la lengua del culto. Y tenemos también indígenas aprendiendo latín. ¿Ah? Ahora, no con la masividad que observamos en Nueva España, pero sí los hay también. Entonces, bueno, eso lleva a debatir el uso de las lenguas. O sea, yo creo que el plurilingüismo es un fenómeno que es muy colonial también. Era prehispánico y que no cambia, ¿no? Y que va a dar después origen a este castellano andino, como se le suele llamar, esta manera particular del habla del castellano en el mundo andino, ¿no? Que incorpora tradiciones lingüísticas indígenas y las castellanas también.
o de otra zona, más que la misma península tampoco es un universo monolingüe. Ese es otro fenómeno que habría que pensar. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão, comentar algum ponto da apresentação do Nelson? Se não houver questões, então vou agradecer aí a presença do Nelson. Foi um prazer conhecê-lo, né, pessoalmente, pelo menos aqui intermediando, né, o vídeo. Nós trocamos várias mensagens, mas não nos víamos, né? Então foi essa a oportunidade, né? Fico muito satisfeito de contar com a tua participação e passo a palavra, então, da Thaís, que é a coordenadora do nosso grupo, para as palavras de encerramento. Tá? Nelson, muito obrigado. Muito amável, graças. Também, em nome do CIBERO, Nelson, gostaria de agradecer a sua apresentação. Temos certeza que essa nossa colaboração seguirá, né? Temos todo o interesse nela. Convidamos aos colegas para ficarem atentos à nossa programação. Em breve nós vamos divulgar mais algumas atividades e agradeço a presença de todos aqui. E mais uma vez, Nelson, agradeço a sua disponibilidade em participar dessa nossa webinar, né, que vai estar disponível, como o Cláudio já anunciou, em gravação no YouTube, para quem quiser ver pela primeira vez, não pôde estar aqui, ou rever. Né, agradecemos mais uma vez e esperamos continuar contando com a sua colaboração nessa nossa preocupação com esses mundos coloniais ibero-americanos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Nelson. Parabéns. Boa noite. Boa Gracias noite. por la invitación. Buenas noches. Obrigada, tchau. Boa noite. Boa noite.